Dios les bendiga. En este día seguimos con nuestros estudios de la Carta a los Gálatas. Es la lección número 12 de nuestro programa de estudios que se intitula Libres en Cristo. Antes que otra cosa, vamos a orar al Señor pidiendo la bendición para nuestras vidas a través de su palabra. Padre Santo, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Pedimos la alianza de tu Espíritu Santo para este tiempo. Y también, Señor, tu bendición a través de la palabra, a través de este medio, de esta plataforma, para todos aquellos que nos están viendo, tanto en la iglesia Jesús Roca de Poder como fuera de ella. Que tu palabra traiga mucho fruto para la gloria de tu santo y bendito nombre. Es nuestra humilde súplica en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y vuelvo a repetir, hermanos, estamos viendo la carta a los Gálatas, y esta carta fue dirigida a los cristianos de la iglesia en la provincia de Galacia, lo que actualmente es Turquía Central. Nuestros hermanos gálatas fueron librados de la esclavitud, de la idolatría, cuando se convirtieron al Evangelio, y eso fue a través del ministerio del apóstol San Pablo, a través de su primer viaje, pero desafortunadamente volvieron a caer en la esclavitud, engañados por los falsos maestros, que en ausencia del apóstol Pablo predicaron un evangelio diferente, legalista, mezclado con prácticas del judaísmo. Por esa razón, en esta carta el apóstol les da una fuerte amonestación y la exhortación a que regresen nuevamente a la libertad que nos ha dado el Señor Jesucristo a través de su obra en la cruz del Calvario. En ese tiempo tenemos una situación similar, porque muchos de los que han creído en el Evangelio y han aceptado a Cristo como su Salvador, desafortunadamente, aunque han sido librados de la idolatría y de las cargas culturales de un mundo sin Dios, han vuelto a caer muchos de ellos, vuelvo a repetir, en el yugo de las sectas legalistas con líderes abusivos. Inclusive en este tiempo tenemos un fenómeno religioso que es el surgimiento del judaísmo cristiano. Por eso es importante esta carta. Y en esta ocasión vamos a comentar con la ayuda del Señor y de una manera breve el capítulo 5, que voy a pedirles de favor que tengan abierto porque vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando. Capítulo 5 de la carta a los Gálatas, por favor ténganlo abierto. Y en este capítulo, dentro de las enseñanzas que tenemos, el apóstol San Pablo nos habla acerca de la importancia de nuestra libertad en Cristo Jesús y de la manera cómo debemos usar de forma responsable esa libertad. Lean conmigo, por favor, los versículos del 1 al 12 que luego vamos a estar comentando. Dice así, Gálatas 5 del 1 al 12. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esa persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Sigo leyendo el 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y en esta primera parte de la carta a los Gálatas, capítulo 5, que podríamos subtitular "Estad firmes en la libertad en Cristo", encontramos las siguientes cosas.
En primer lugar, el apóstol nos habla acerca de la responsabilidad que tenemos de estar firmes en la libertad que el Señor Jesucristo compró para nosotros a un alto precio en la cruz del Calvario, y no permitir que nada ni nadie nos esclavice. Y también encontramos en estos versículos que leímos que el yugo de la esclavitud, desde el punto de vista religioso o espiritual, se impone a través de una ceremonia. En el caso del judaísmo era a través de la práctica de la circuncisión. Y dice el apóstol que quien se circuncida está obligado a guardar toda la ley dada por Moisés al pueblo de Israel. Pero hay otro tipo de esclavitud que en ese tiempo se está imponiendo a personas que no han madurado en el Evangelio. Y por ejemplo tenemos el yugo de la esclavitud que se impone a través de una visita a la ciudad de Guadalajara, a la sede de una secta mexicana, y donde se practica un bautismo, mejor dicho, muy diferente al que nos muestra la palabra del Señor. A través de esto, desafortunadamente, muchos quedan cautivos en una secta que ha causado mucho daño a la gente y a un líder abusivo que desafortunadamente ha causado mucho escándalo en los últimos meses. Lo que vale en Cristo, dice la palabra leída, no son los ritos, no son las ceremonias, sino una fe sincera nacida de nuestro corazón, de un corazón lleno de amor. Aquellos que tratan de cazar el favor de Dios a través de prácticas legalistas, de ceremonias, de someterse al legalismo de una secta o de un líder, pues se han caído de la gracia de Dios, se han separado de Cristo y están en una situación bastante grave. Por otro lado, el apóstol San Pablo dice que las falsas doctrinas son como la levadura. ¿Qué cantidad de levadura necesitamos para fermentar una cierta cantidad de masa? No necesitamos mucho, una pizca solamente. Vamos a pensar así en 1 kilo de harina con los demás ingredientes, y eso bastará para que la masa se fermente. Y algo semejante sucede también en cuanto a las falsas enseñanzas. A veces empiezan por pequeños detalles, cosas que aparentemente son insignificantes, pero esos pequeños detalles, esas pequeñas falsas enseñanzas, corrompen todo el Evangelio, perturban a las almas y las pierden. Por eso es necesario, como hemos dicho en lecciones anteriores, ser muy celosos, primeramente, en cuanto a la doctrina que hemos recibido de parte del Señor a través de su palabra, y también muy celosos en cuanto al cuidado de la iglesia. Se piensa que el cuidado de la iglesia es responsabilidad del pastor, pero no es cierto. La responsabilidad del cuidado de la iglesia es responsabilidad de todos nosotros los que formamos parte de la iglesia. Finalmente, en estos versículos que leímos, tenemos que el apóstol San Pablo está muy enojado, muy disgustado, está quebrantado por lo que ha sucedido en la iglesia, en las iglesias en Galacia, pero también está indignado. Y él dice en el versículo 12 que ojalá se castren los que promueven la circuncisión. Y es entender la indignación del apóstol San Pablo si pensamos y nos damos cuenta del daño que causa un falso maestro, un apóstata, al corromper el Evangelio y causar daño a la iglesia. Pero hay más enseñanzas en este capítulo que estamos comentando de una manera muy breve. Y ahora pasamos a la segunda parte del capítulo, que son los versículos del 13 al 21, que podríamos subtitular La libertad que Cristo nos da es servir a los demás en amor. Y dicen los versículos del 13 hasta el 21 de la manera siguiente. Por favor, su Biblia abierta, lean conmigo para que después comentemos. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a los otros,
mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y creo que por la experiencia podemos entender que uno de los problemas más graves del ser humano es el que no entiende lo que es la verdadera libertad y por consecuencia el mal uso que hace de ella. La libertad es un don de Dios, es una bendición que el Señor quiere que disfrutemos todos, mayormente en Cristo. Pero hay una gran diferencia entre esta y el libertinaje. El libertinaje lleva a la autodestrucción y lleva a hacer daño a los demás. Esto sucede con incontables jóvenes que llegan a la mayoría de edad y que al sentirse liberados de la tutela paterna, creen que pueden hacer todo lo que les venga en gana sin medir las consecuencias. Esto lo hemos comentado otras ocasiones cuando hablamos de nuestras clases de vida familiar. Yo recuerdo hace algunos meses, tuve que salir de la casa de ustedes para ir al centro en Minatitlán durante la madrugada, y pasando por uno de los antros que están en la avenida Justo Sierra, vimos a los muchachos, la mayoría de ellos en edad universitaria, semidesnudos, con latas de cerveza en sus manos, escandalizando en medio de la avenida entre el tráfico. Y platicando con quien me acompañaba, yo le decía, estos son los que van a dirigir el país dentro de algunos años, que Dios tenga misericordia. Qué triste es que no entiendan lo que es la verdadera libertad. Y algo semejante sucede con muchos cristianos inmaduros que han sido engañados por las sectas, que han pervertido el Evangelio y que presentan una nueva versión de la gracia de Dios y que dicen que la salvación no se pierde, que después de aceptar a Cristo pueden hacer lo que les venga en gana. Qué triste es para esas personas. A la luz de la palabra del Señor que hemos leído, tenemos que la libertad en Cristo tiene como propósito el que retornemos al propósito principal para el cual Dios nos creó. ¿Cuál es el propósito principal para el que Dios nos creó? Dios nos creó para amar a nuestro Creador, para amar a Dios y también para amar a nuestros semejantes. Y el amor se refleja particularmente a través del servicio, que va más allá de las expresiones de afecto, sinceras o hipócritas. La verdadera manifestación del amor es el servicio. Y este está reflejado en los mandamientos de Dios principales. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Desafortunadamente, la libertad cristiana en las iglesias se usa de una manera equivocada, de dos maneras. Número 1, cuando el ego de la persona está todavía en el trono del corazón y se manifiesta a través de los conflictos que se tienen con los demás cuando se tratan de imponer el carácter y las ideas sobre los demás. Y miren, vuelvo a leer otra vez el versículo 15, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Morder a los demás es una expresión muy significativa. Habla de conflictos constantes que lastiman, que hieren a los que nos rodean. Puede ser de palabras o de acciones. Y el apóstol habla también acerca de comer al prójimo.
Yo creo que esa expresión es fácil de entender entre los mexicanos porque es algo típico de nuestro lenguaje cotidiano. Comer al prójimo. ¿Qué es comer al prójimo? Calumniar al prójimo en ausencia de él, enlodarlo, involucrarlo en chismes, hablar mal de él, para difamarlo, para hacerle daño, para enlodar su imagen. Eso es comer al prójimo. A veces usamos la expresión, ¿cómo se comen a la gente? ¿Cómo se comen al prójimo? Y de esto habla precisamente el apóstol San Pablo. Y termina diciendo, versículo 15, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y hermanos, aunque el trabajo de Satanás es destruir a la iglesia de diferentes maneras, creo que a veces el diablo solamente está sentadito con los brazos cruzados, viendo cómo nosotros, entre cristianos, como cristianos, nos matamos los unos a los otros, nos destruimos unos a otros. Sinceramente hablando, y creo que no me dejarán mentir, muchas iglesias, hermanos, han sido exterminadas no por Satanás, sino porque se han exterminado entre sí mismos. Que Dios nos guarde de caer eso. Otra de las maneras de usar más la libertad en Cristo es dejándose llevar por impulsos. Y los versículos del 19 al 21 tienen una lista larga de lo que aquí se describe como las obras de la carne. Dice 19, y manifiestas son las obras de la carne, y aquí viene la lista. Fíjense ustedes que en el original griego aparece la expresión ergatisarkos, que podría ser traducido de la manera siguiente, insertando en el texto, dice 19, pero manifiesto es el trabajo de la naturaleza humana. Manifiesto es el trabajo de aquellos que se guían por sus impulsos humanos. Y aquí la lista que menciona el apóstol puede clasificarse de la manera siguiente. Primero habla de los pecados sexuales y habla de la pornografía. En el texto griego se menciona la pornografía. Luego el adulterio, la lascivia, que es, hermanos, aquel que tiene su mente llena solamente de ideas sexuales y solamente piensa en eso y es un obseso sexual. Desviaciones, dice el texto griego, o sea, todo tipo de perversiones sexuales, homosexualismo, lesbianismo, etcétera, todas esas cosas que han levantado ámpula en este tiempo. Luego viene la idolatría y en ella se incluye el satanismo, porque el satanismo es una de las variantes de la idolatría. Satanás busca que se le adore a través de la práctica de prácticas ocultas. Y tal vez dentro de la iglesia no haya ídolos como sucede con la iglesia popular o el romanismo, pero sí a veces el dinero es un ídolo. Alguna persona que estorba en el camino de Dios o para el servicio es un ídolo. Alguna actividad que estorba nuestra relación con Dios es un ídolo. Todo eso es idolatría. Luego, otra cosa que se incluye en esta lista son las malas relaciones con los demás, enemistades, o sea, tener problemas con todo el mundo, estarse peleando con todo el mundo, celos, o sea, sentirse inseguro por la relación interrelación en la iglesia, y luego las rivalidades, andar en competencia dentro de la iglesia por algunas cosas, por ministerios o por popularidad, qué sé yo. Luego, otra cosa, dentro de del trabajo de la carne o de los, dice aquí, de las obras de la carne, aquellas cosas que rompen la unidad de la iglesia, los sectarismos, las divisiones, las envidias, las falsas doctrinas, todas esas cosas son el trabajo de la naturaleza humana caída, que no permite que el Espíritu Santo la santifique y la regenere. Y finalmente tenemos los excesos, las borracheras, las fiestas desenfrenadas, y esto propio de estos días, en los cuales la gente piensa que sin licor no hay Navidad, o sin glotonería, sin comilonas no hay Navidad. La Navidad no es borrachera, la Navidad no son comilonas, la Navidad no es placer mundano, no es buscar egoístamente una satisfacción personal, sino la Navidad es recordar que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que en este tiempo
todo lo que hagamos sea para la honra y gloria del Padre que mandó a su Hijo y de Cristo que vino a este mundo a humanarse por amor de nosotros. ¿Cómo enfrentar esos problemas del mal uso de la libertad? Bueno, tenemos la respuesta en los versículos 16 al 18 y aquí se habla acerca de la lucha que hay en el cristiano y de la importancia de ser guiados por el Espíritu de Dios. Leo los versículos 16 al 18 nuevamente, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y el apóstol nos habla de la lucha de cada día, los impulsos naturales contra la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, la obra del Espíritu que mora en la vida de cada cristiano, porque somos templos del Espíritu Santo. Y la solución es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu, dice el versículo 16. Aquí en el texto griego se utiliza la expresión paripateite. ¿Qué significa paripateite? Habla acerca de algo que es guiado por un circuito ya determinado, por una senda ya determinada, que ya tiene un camino trazado y que no se puede salir de él. Para ilustrar esto podemos pensar, por ejemplo, en el caso de un tren. Un tren no puede transitar libremente, tiene unas vías, tiene un trayecto definido para llegar a su destino. Y podríamos decir así: el Espíritu Santo ha puesto unas vías delante de nosotros que nos guían al cielo, que nos guían a la perfección. Y Él quiere que andemos por esas vías, pero no nos va a obligar, sino es de esperarse que nosotros dócilmente nos dejemos guiar a través de las vías del Espíritu Santo, si podríamos decir eso. Y ante esa situación no es necesaria una lista de prohibiciones, porque es el Espíritu de Dios el que toma control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras motivaciones, de nuestras palabras, de nuestras actitudes. Y vuelvo a repetir, no necesitamos tener frente a nosotros una lista de no hagas, no hagas, no hagas. Una de las cosas que a veces encontramos cuando evangelizamos a la gente y le invitamos al templo, ellos nos dicen, sí, estaría bueno que yo fuera ahí, pero es que ahí prohíben muchas cosas. Y les decimos, bueno, vamos a hacer una cosa, vaya usted y se encuentra en la pared del templo una lista de no hagas, puede salirse con entera libertad, pero no la va a encontrar, porque no hay. La conducta de nosotros ahí se rige por la presencia de Dios en nuestras vidas. Es Dios el que nos guía, es el Espíritu Santo. Y dice el apóstol San Pablo que no necesitamos ley, no necesitamos una normatividad, no necesitamos que alguien nos ande cuidando, porque el Espíritu Santo nos marca cada día el camino. Amén. Para terminar, tenemos los versículos 22 al 26, son los últimos de este capítulo, que recalca cómo vivir por el Espíritu. Leo versículos 22 al 26, por favor lea conmigo. Y dice ahí: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos, otra vez paripateo, por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fruto del Espíritu, dice el versículo 22, el texto griego dice, kartos to pneumatos, y se traduce literalmente la descendencia, el producto o beneficio del Espíritu
Y aquí se nos habla de 9 manifestaciones. Las primeras 3 tienen que ver con nuestra vida emocional. Y son el amor, el gozo y la paz. Esas 3 solamente proceden del Espíritu Santo. El ser humano no puede generarlas por sí mismos. A veces hay remedios, pero esos remedios son peligrosos porque la naturaleza humana los corrompe, los desvía. Luego, las otras 3 manifestaciones de la descendencia del Espíritu o fruto del Espíritu tienen que ver en nuestras relaciones con los demás, paciencia, tolerancia hacia los demás, aceptándoles como son, buen carácter, amabilidad, buen trato hacia los demás, generosidad, ser desprendidos, compartir con los demás lo que Dios nos da, nuestro afecto, nuestro tiempo, nuestros bienes materiales. Esto, pues, son buenas acciones que surgen a veces de buenos corazones, pero la Biblia dice que también proceden del Espíritu Santo. Él hace que esto fructifique. Luego, los últimos 3 hablan de nuestra relación con Dios: fidelidad, firmeza en nuestra relación con Dios, en las buenas y en las malas, en enfermedades, en ataques del diablo, mansedumbre, ser dóciles ante la guianza del Señor. Es como un animal que fue salvaje, pero ha sido domesticado y ahora es útil para algunos trabajos en el campo. Y Dios quiere hacernos útiles a través de la mansedumbre, que es también manifestación del Espíritu. Autocontrol, dominio sobre la naturaleza pecaminosa, sobre nuestra naturaleza humana. Y dice el apóstol en este pasaje que hemos leído, esos versículos, que en ese estilo de vida no necesitamos ni prohibiciones ni normatividad. Ya hablamos de eso hace un rato. Y la vida del cristiano, hermanos, va más allá de la vida cultica. A veces se habla de vida espiritual y de vida secular. Yo recuerdo que hace algunos años teníamos la idea de que el cristiano vivía 2 vidas. La vida cristiana en el templo, cuando estábamos con la iglesia, con los hermanos o en nuestra casa, y la vida secular, cuando estábamos en la calle, en la escuela, en el trabajo. Pero no hay tal. La vida cristiana es una sola y se vive donde quiera. Y si es posible cuando estamos crucificados con Cristo. Y con Cristo están crucificadas nuestras emociones, con Cristo están crucificados nuestros anhelos, nuestros deseos. Y así como el crucificado estaba atado de pies y manos y no podía actuar, también Cristo es el que toma control de nuestra vida y es el que nos detiene cuando alguna cosa que no es su voluntad viene a nuestra vida a través de un pensamiento. Y esto es posible a través de la alianza del Espíritu Santo, asunto que ya comentamos. Vivir una vida así es vivir la vida cristiana. Y finalmente el versículo 26, para concluir esta exposición, dice que la vida espiritual, vivir en el Espíritu, vivir guiados por el Espíritu Santo, no debe ser motivo de orgullo. No hay orgullo cristiano, no hay orgullo espiritual. Entre más espiritual es la persona, debe ser más humilde, más sencilla, reconociendo que no es él, sino es Dios a través de él. Por eso dice: no nos hagamos vanagloriosos. El verdadero espiritual nunca será jactancioso, orgulloso. Y también la vida espiritual, hermanos, no debe provocar envidia dentro de la iglesia. No debe provocar rivalidades de que yo soy más espiritual que tú y que yo estoy en primer nivel y tú estás en tercer nivel porque acabas de llegar apenas a la iglesia y empiezas a conocer al Señor. No. Por eso dice la última parte, dice, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. No hay necesidad de eso. Eso es un pecado, porque todo procede de Dios, del Espíritu de Dios. Nosotros no podríamos hacerlo. Estamos impedidos. Alguien dijo: ser cristiano no es difícil, ser cristiano es imposible. Es imposible basados en nuestras fuerzas como seres humanos, pero es posible cuando el Señor obra en nuestra vida y el Espíritu de Dios nos guía. Damos gracias a Dios por su palabra.
Gracias te damos, Señor, por la presentación de tu palabra. Permite que ella sea viva y eficaz en la vida de mis hermanos y de todos aquellos que vean este video, Señor, y que verdaderamente vivamos en el Espíritu, tal como nos enseña tu palabra inspirada en labios o a través de la escritura de tu siervo, el apóstol San Pablo. Bendice, Señor, a todos aquellos que de alguna manera son partícipes de la enseñanza de este día. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto tiempo me llevé?